Fue hace 20 años que me sucedió esta historia. Habíamos comprado nuestra casa mi esposa y yo. Una casa grande con varios cuartos. Los anteriores propietarios habían dejado varios muebles. Al parecer solo habían recogido algunas cosas y se mudaron de la casa muy precipitadamente. Nuestra hija tenía recién 6 años. El primer día que nos mudamos estábamos cansados por la mudanza. Así que sin arreglar todo nos fuimos a descansar a la que sería nuestra recámara principal. Mientras nuestra hija no dejaba de explorar la casa, jugando por todo su entorno. Pasaron un par de minutos y dejé de escucharla. Mientras mi esposa dormía decidí ir a buscar a la niña. Le hablé un par de veces pero ella no contestó. Cuando por fin me contestó estaba en un cuarto viendo un ropero grande. El ropero estaba abierto de par en par. En la parte superior había una muñeca muy vieja. La muñeca era de plástico con un vestidito hecho a mano muy bien detallado. Tenía una mirada, parecía que a donde te movieras volteara a verte. Era de las muñecas que cuando las acuestas los ojos se les cierran, en general muy bien cuidada. A lo que mi hija me pidió que se la bajara. Al principio no quise ya que se encontraba un poco polveada. Cuando la levanté me sorprendió que pesara más de lo que parecía, pero al final le tomé poca importancia a eso. Mi hija insistió que quería jugar con ella, así que al final accedí a su petición. Solo fui a la cocina a limpiarla con un trapo húmedo y se la dejé. Pasaron los días, y a pesar de que mi hija tenía juguetes nuevos y varios juguetes que le gustaban mucho, parecía que se había encariñado con la muñeca. Un día le pregunté que por qué no jugaba con sus demás juguetes. Ella me contestó que a Julia no le gusta que juegue con los otros juguetes. Al pasar el tiempo me di cuenta que mi pequeña hija seguía cada día más apegada a la muñeca. Por las noches escuchaba cómo platicaba con la muñeca, que hasta había ocasiones que podría jurar que escuchaba otra voz. Le hice saber mi preocupación a mi esposa, a lo que ella me respondió que era normal. Que ella misma hacía lo mismo cuando tenía su edad. Que por haberse mudado de vecindario había dejado atrás a sus amigos y que ahora la muñeca era su amiga. Que eso iba a pasar hasta que entrara a la escuela. Ya que tuviera nuevos amigos se le pasaría. A lo que a mí se me hizo lógico ese comportamiento con esta explicación. Pasaron unos meses y entró a la primaria. Su comportamiento parecía ser el mismo, inclusive se veía ya sin energía. Un día estaba arreglando los muebles que estaban en la casa cuando nos mudamos. Los estaba acomodando en un cuarto para ver qué nos íbamos a quedar y ver cuál podríamos tirar o vender. Cuando me llevé el viejo ropero donde estaba la muñeca, adentro había una caja muy antigua, parecía tener la misma edad de la muñeca. Era una caja detallada con símbolos que la adornaban. La tomé con cuidado y al abrirla tenía un espejo, se veía muy descuidado. Quise dársela a mi esposa para que pusiera sus pinturas y maquillaje, ya que luego estaban en la cómoda de la recámara regadas. Pero antes de dársela quise limpiarla. El espejo, al ser tan viejo, se me ocurrió la idea de cambiárselo por uno más nuevo o simplemente quitarlo para que no se viera feo. Al quitarlo me di cuenta que la caja traía el nombre de la muñeca. No quise alertar a mi esposa que había ido a recoger a la niña a la escuela. Aproveché para ir a la habitación de la niña a ver a la muñeca. Al entrar al cuarto, la muñeca estaba sentada en la cama. Al acostarla para revisarla en esta ocasión, los ojos ya no se le cerraron, se me quedaba viendo fijamente. Sentía su mirada pesada. Al tocarle las manos sentí las manos como si fueran de una persona viva, al igual su cara. Sentía la textura diferente, como si tuviera piel de verdad. Con mucho nerviosismo la dejé en la habitación y me retiré a guardar la caja. Cuando llegó mi esposa con la niña, yo estaba muy nervioso, así que traté de ocultar mi nerviosismo. Nos sentamos a comer, no sin antes subir por su muñeca y sentarla en la mesa como de costumbre. La acomodé a un lado de mi hija. Mientras comíamos sentía su mirada pesada. Cuando pude le pregunté a mi hija por qué le había puesto ese nombre a la muñeca. Me dijo que la muñeca le había dicho que así se llamaba. En los días siguientes me puse a investigar a dónde podía acudir. Contacté con una señora que me comentaron que sabía acerca de esos temas. Cuando fui a visitarla, al mostrarle la caja pareció no sorprenderle en lo absoluto y me comentó que ya sabía de qué se trataba. Me dijo que la caja era un medio para que un demonio pasara a este mundo, que ese demonio vivía en la muñeca que tenía mi hija. Me pidió que le dejara la caja 3 días y que después de esos 3 días le llevara la muñeca. Que iba a preparar todo para que el demonio se fuera a donde pertenecía.
Los días me parecían largos. Cada vez que pasaba por el cuarto de mi hija me entraba una desesperación por no poder hacer nada. Por fin llegó el día en que tenía que llevar a la muñeca. Pensaba en tomarla cuando la llevaran a la escuela. Ese día mi hija amaneció muy mal, tanto que tuvimos que llevarla al doctor, pero no dejaba a la muñeca ni un momento. Me comuniqué con la señora y le comenté la situación. Me dijo que todo estaba listo, que tenía que ser ese día, ya que de otra forma no se podría hacer. No me quedó otra opción que contarle a mi esposa en secreto. Cuando se lo platiqué se murió de miedo y angustia. Pero yo sabía que era por el bien de nosotros. Así que tuvimos que idear un plan para quitarle a la muñeca. Cuando llegamos a la casa mi esposa se bajó con la niña. Le quitó la muñeca y la aventó adentro del auto. Me apresuré a llevarla con la señora. Mientras conducía podía escucharla en mi mente, me decía que si le hacía daño, ella lastimaría a mi hija. Que lo único que quería era vivir aquí. Al llegar con la señora le platiqué todo lo que me decía. La señora me comentó que lo que hacía la muñeca era alimentarse de la energía de mi hija. Que en cualquier momento se apoderaría de ella y ya no se podría hacer nada. Cargué a la muñeca para dársela y me parecía muy pesada. Cuando se la di empezó a calentarse. La señora me dijo que el vínculo con mi hija era más grande de lo que esperaba. Que no podía hacer el ritual que pensaba hacer. Que lo único que podía hacer era guardarla para mantener al demonio lejos de mi hija. Para que poco a poco fuera soltando la energía que las une. Así que me pidió que me retirara y que ella se encargaría de todo. Cuando llegué a mi casa mi esposa me preguntó: ¿qué pasó con la muñeca? Con un tono de preocupación. Yo me quedé pensando y le dije que todo había salido bien. Que el demonio se había ido de este mundo. Ella se puso tranquila. No fui capaz de decirle la verdad. Hay momentos que cuando veo a mi hija puedo ver la mirada de la muñeca en ella. Recordé esta historia porque mi hija aún está en casa. Pero en los días pasados pasé por su habitación y me dijo: oye papá, ¿te acuerdas que me llevaste con la señora aquel día? La señora ya no está en este mundo, es tiempo de que regreses por mí.